Hola, ¿qué tal familia? Qué gusto poder verlos esta tarde. Ojalá estén bien. ¿Qué reuniones hemos tenido estos dos últimos domingos? No cabe duda que la presencia de Dios está con nosotros y debemos de caminar en su presencia y en el conocimiento de Él. Vamos al capítulo 8 de Corintios y es muy interesante lo que el capítulo 8 nos está diciendo. Capítulo 8, versículo 1 dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todas tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Comienza a hablar del conocimiento que vamos adquiriendo a través del tiempo por medio de la palabra de Dios, la oración y pasar tiempo con Él. El conocimiento nos va haciendo cada vez más diestros para saber los tiempos del Señor, para discernir la revelación que Dios tiene. Los que tienen mayor conocimiento son las personas que tienen más facilidad para atacar diversos problemas en lo que era, en este caso, la ciudad de Corintio. Pero nos está hablando de que los que tienen más conocimiento están menospreciando a los que tienen menos conocimiento. Y no se están dando cuenta de que lo que están haciendo están ofendiendo a los que tienen menos conocimiento. Recuerden que la congregación es un hospital. Una persona entra como un paciente herido, maltratado, sufriendo, dolido, y pasa por un proceso para recibir a Cristo, para empezar a leer las Sagradas Escrituras, a caminar con Él, etc. Y en ese proceso va creciendo, pero los que están entrando, pues entran con poco conocimiento. Y después de que queda claro que unos tienen conocimiento, pero que el conocimiento envanece si no ponemos atención, dice aquí el último punto del versículo, pero el amor edifica. Es decir, ya sea que tengas mucho conocimiento, que tengas poco conocimiento, el amor entre tú y tu hermano edifica. Aquí tenemos un problema entre los hermanos, hay una separación entre unos y otros. Versículo 2, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. O sea, no te envanezcas. ¿Tú crees saber mucho de las Sagradas Escrituras? ¿Crees poder señalar al hermano que tiene faltas en su vida personal? No te envanezcas, es lo que te está diciendo. Porque ni tú ni yo somos algo delante de la presencia de Dios. Estamos haciendo lo que debemos hacer, buscar su presencia y caminar con Él. Versículo 3, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él y es conocido por todos. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y también nos dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por amor al prójimo debemos ser prudentes, debemos ser sabios y debemos dejar que sea Dios el que traiga corrección y que sea Dios el que traiga la forma de poder comportarse. Versículo 4, acerca pues de las viandas, está hablando de la comida, que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. En Corintios hay muchos dioses, hay muchos ídolos, hay muchas imágenes, como aquí en nuestro país. Hay muchas imágenes, hay muchas figuras, hay muchas deidades, hay muchas personas que creen en una deidad y en otra y en otra. Y aquí está poniendo esta base para lo que sigue. Que
los ídolos no son nada, pero que las viandas han sido puestas para los ídolos. Vuelvo a repetir el versículo 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Es decir, cuando los animales eran sacrificados en Corintios a los dioses, hablemos de una vaca, hablemos de un borrego, hablemos de un chivo, esa carne finalmente se vendía en los mercados. Y esa carne era más barata que la carne que no era sacrificada a los ídolos. Y entonces el pleito tenía que ver con eso, que unos comían de la carne más barata, pero que era sacrificada a los ídolos, y otros que no se contaminaban, según ellos, con este tipo de carne, para poder vivir en santidad. Y número 5 dice, pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como ya muchos dioses, muchos señores, dice aquí, hay muchos dioses y muchos señores. Podemos hablar un poquito de la idolatría y podemos hablar un poquito de estos dioses. Salmo 115, 3, si vamos allá. En Salmo 115, dice la Escritura, en el versículo 3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen nariz, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pie, mas no andan. No hablan con sus gargantas. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. O sea, no escuchan ni aún los artesanos que hacen este tipo de ídolos, no escuchan. Y podemos hablar de una cantidad de ídolos en nuestro país que son idolatrados, que ponen cohetes para que los ídolos los escuchen y una serie de cosas, porque hay un afán por sus dioses, un deseo de que los dioses los protejan y los cuiden y los cubran. E inclusive en una conversación tú puedes hablar de Jesús, y ellos pueden decir, bueno, yo tengo fe en el Dios tal o en el ídolo tal. Y aquí en el versículo 5 nos hace esa aclaración. Versículo 6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Gracias a Dios. El Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo. Le aplaudimos, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Creemos en el Dios vivo. Jesús resucitó. Jesús es el que está a la derecha del Padre. Jesús es el que nos dice, venid a mí todos los que están cansados, cargados y trabajados, porque yo los haré descansar. Entonces aquí está haciendo la diferencia entre los ídolos y la presencia de Cristo. Y luego comienza a hablar, ya una vez que puso esta base de los ídolos, versículo 7, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos. O sea, personas que siguen de alguna manera dudando, padeciendo, siguen comiendo la carne que se sacrificaba a los ídolos. Y aquí nos habla en el versículo 7, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Aquí hay un problema de conciencia. Y estos hermanitos están comiendo comida, están comiendo carne sacrificada a los ídolos.
estos están mal, estos andan mal, a pesar de que oran, que buscan la presencia de Dios, yo no me voy a juntar con ellos. Este era un problema. Ahora, nos habla varias veces que es una cosa de conciencia. ¿Por qué? Porque algunos lo entienden y otros no. Por ejemplo, en el versículo 12, de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. En este pleito, pecan por señalar, por hablar que ellos están haciendo bien y están haciendo mal. Y entonces comienza a decir en el versículo 8, si bien la vianda no nos hace mal, más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Te dice, a ver, aclaremos este punto. Lo sacrificado a los ídolos ni te hace pecador, ni te hace más santo, ni te hace más sabio. Yo recuerdo que hace algunos años escuchaba una predicación de un pastor en Villahermosa, que decía que él no tenía ni para comer cuando llegó a ese lugar y le tiraban gallinas negras para poder hacerle brujería. Y entonces él agarraba esas gallinas, les quitaba toda las plumas y ya tenía para comer en su casa. Era no sé si recuerdas. Jesús Castelazo. Jesús Castelazo, y muchas veces lo platicaba porque él entendía que ninguna de estas cosas te va a destruir, te va a hacer menos y te va a hacer mal. Pero el problema aquí era ese. Algunos se alejaban de los que comían lo sacrificado a los ídolos, y los que no lo hacían, se hacían para el otro lado. Así de que había dos bandos. Versículo 9, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Dice, ok, tú no tienes problema, pero ¿y los débiles? Tropezadero, vas a propiciar que ellos se separen de la presencia de Dios. A veces cuando nosotros comenzamos a hablar cosas de otra persona que anda mal, que su vida está mal, que su ministerio está mal, lo único que hacemos es vacunar, así le llamo yo, vacunar a esa persona en las cosas en contra de las cosas de la presencia de Dios. Versículo 10, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Hace la pregunta, ¿no será estimulado o estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Está diciendo, fíjate, es como el vino. O sea, si alguien te ve que estás tomando, ¿qué es lo que opina de ti? ¿Qué es lo que piensa de ti? Si alguien te ve tomando una cerveza, si alguien te ve comiendo algo impropio, ¿qué piensa de ti? Y más si hay admiración y respeto. Vamos a Romanos capítulo 14, versículo 1. Hablando de este mismo tema, pero un poquito más, digámoslo así, más claro en esto. Entonces la Escritura nos dice aquí en Romanos 14:1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Muy importante, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. O sea, ¿qué importa que comas? ¿Qué importa si este cree que hay que hacer esto y aquel cree que se ha de hacer aquello? Versículo 3.
El que come no menosprecia al que no come. No critiques, no juzgues, no menosprecies. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿O no? Si Él recibió a Cristo como su Señor y Salvador, si Él está tratando de alcanzar la salvación a través de un buen comportamiento. Versículo 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno para su propio Señor está en pie? O cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Quién te hace estar firme? El Señor. Uno hace diferencia, versículo 5, entre día y noche, o día y día. Cada quien tiene sus costumbres, sus formas. Algunos oran en la mañana, algunos oran muy temprano, otros oran a mediodía, otros oran en la noche, pero no por eso quiere decir que tú eres más que el otro. Cada quien tiene su forma. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual a todos los días. Cada uno está plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, ¿verdad? Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque de gracia da gracias a Dios. Unos oran en la comida, otros no lo hacen. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Tú recibes a Cristo, es tu Señor, tú comes de una manera, tú comes cierto alimento, pero no prohíbas que el hermano deje de comer carne o carne de puerco o ciertos alimentos que para ti no son indispensables, o que tú no celebras el Sabbat porque eres un cristiano, pero otro decide celebrar el Sabbat porque se le hace muy interesante. Pero eso no quiere decir que debamos hacerlo de la misma manera. Pero tú, y hace la pregunta, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también hace la pregunta, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Si alguien va a juzgar, no eres tú. Si alguien va a decir, este hermano anda chueco, no eres tú. Si alguien va a determinar si andas en pecado o no, no eres tú. Tu labor es orar por él. Tu labor es creer que él va a ir madurando y va a ir creciendo y va a ir siendo cada vez mejor. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Entonces, esta porción de la Escritura nos permite entender un poquito más lo que nos está diciendo en 1 Corintios 8. Y por el conocimiento, versículo 11, dice, y por el conocimiento, estamos en 1 Corintios 8, 11. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió, porque lo criticas o porque tú hablas que eso no tiene nada que ver. Vayamos creciendo al ritmo que el Señor nos va llevando. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Escucha bien. La murmuración, la crítica, el menosprecio trae destrucción a nuestra vida y trae de alguna forma el que nosotros estemos lastimando al que viene detrás de nosotros. No podemos permitir que nuestra crítica, juicio y menosprecio estén lastimando a los demás. No lo podemos hacer. De otra manera, estaremos estorbando.
Versículo 13, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. Fíjate, para no poner tropiezo a mi hermano. Si tú estás discipulando a alguien y esa persona cree en lo que tú estás diciendo y lo estás llevando a los pies de Cristo, camina con él, convive con él. Yo recuerdo la historia de un hombre que estaba tratando de discipular a una persona que tenía otra religión y le dijo, mira, ¿qué quieres que te haga? Y el otro dijo, pues acompáñame a mis cursos y yo te acompaño a los tuyos. Y entonces dijo, órale, yo te acompaño a tus cursos. Y durante cerca de un año lo estuvo acompañando a sus cursos y su amigo, que era el que se pretendía que recibiera a Cristo y fuera discipulado, entonces también estuvo acompañándole. ¿Quién creen que cambió? Pues el hermano que recibió a Cristo. Pero todo fue por la humildad de haberlo llevado a los pies del Señor. Y esto, mi familia preciosa, es algo muy importante que nosotros logremos en la vida de otra persona. Así es de que necesitamos captar el mensaje y también entender que todos tenemos conocimiento, todos tenemos conciencia. En una ocasión alguien me preguntó, ¿y los nativos que no tienen la Biblia, que están metidos en la selva, cómo serán ellos juzgados? ¿De qué manera serán juzgados? Y digo, bueno, pues te voy a llevar una escritura. Romanos, capítulo 2, versículo 15, un versículo extraordinario. Romanos 2, 15, donde nos dice la Biblia, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Ándale. No tienen la palabra de Dios escrita en papel, pero ¿sabes una cosa? Todos tenemos en la conciencia lo que debemos y no debemos hacer. Un nativo que va y se roba una gallina, no se la roba a plena luz del día, se la roba en la noche. ¿Y por qué lo hace? Porque sabe que está mal. Una persona que quiere hacer algo a escondidas, lo hace cuando no hay nadie, cuando puede librar a las demás personas, a las demás autoridades. ¿Por qué lo hace? Porque está mal. Versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en su corazón, dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndole su razonamiento. Su razonamiento, es decir, ¿estás haciendo algo malo? Tu conciencia te acusa. No estás haciendo nada malo, el razonamiento y la paz están contigo. Así es de que, familia, necesitamos captar el mensaje que nos está dando Corintios capítulo 8. Y nos habla básicamente de 3 puntos. El primero, el conocimiento envanece, porque tú que piensas que estás bien, juzgas a los demás que ves que están mal o que les falta crecimiento, y eso traerá mayor dificultad para ti, porque si por tu culpa las personas que vienen caen, tú estás cometiendo pecado. Tú que quieres señalar el pecado de los demás, por mencionar cosas que una persona crees que está haciendo algo malo, tú mismo llegas a ser pecador. Por eso en el versículo 1 nos dice, pero el amor edifica. El amor edifica. El amor es el vínculo que nos une. El amor es la parte que permite ver con ternura que el otro hermano va a empezar a crecer. Hay hermanos que te pueden decir, hermano, eso que está usted haciendo es pecado. Y te habla de algo muy sencillo. Te puede hablar de traer un velo, te puede hablar de traer una falda, te puede hablar de un acto religioso. Y tú simple y sencillamente
No es tiempo de discutir quién tiene o quién no tiene la razón. Es tiempo de dejar que el Señor permite el crecimiento. Entonces, el amor cubre multitud de fallas. El amor produce crecimiento. El amor hace que las personas caminen de la mano unos con otros y en lugar de estar peleándonos, estemos nosotros, volvamos a unirnos. Y esto es importante. Por eso la Escritura nos dice en 1 Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Nos dice aquí, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Por los hermanos. Y, hijitos míos, versículo 18, no amemos de palabra solamente, ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de verdad, y aseguramos nuestro corazón delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos para con Él. Entonces, el punto aquí es, el amor edifica, y tú tienes que ser humilde con toda la sabiduría que tienes para poder llevar a otros a los pies de Jesucristo. Y un punto muy importante, el tercer punto en el versículo 12, de esta manera pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecaréis. Deja que la conciencia de los hermanos sea el cronómetro, sea la brújula que los esté guiando hasta que poco a poco vayan creciendo. Pero no les arrebates esa cuestión que traen, porque no es el momento de hacerlo. Dios es un Dios de bendición. Hace poco estuve en Italia, en Florencia. Iba yo caminando por un puente donde antiguamente, según el guía, había carnicerías donde se compraba la carne y se distribuía en la parte central del pueblo. El día de hoy ahí hay joyerías. Yo iba caminando con Elenita y de repente sentí una presencia oscura y fea y comencé a llorar. Dije, ¿qué hay aquí? Comencé a sentir el dolor por mucha gente que murió en ese lugar. Ya después me enteré que pusieron una bomba y que ahí fallecieron muchas personas. Esta anécdota lo platico porque esas carnicerías estaban, según yo pienso, contaminadas con cosas demoníacas, satánicas, que hasta el día de hoy se siente una presencia aterradora para los que tienen la guianza del Espíritu Santo. Me llamó mucho la atención que un señor llevaba una carriola, un europeo, con su bebé, y el bebé empezó a llorar y él no entendía porque no sentía nada. Y comenzó a reprender a su hijo porque estaba llorando. Yo no sabía si decirle o no decirle, no me iba a entender. Caminó de ese lugar con su hijo y el niño se calmó. ¿Saben? Necesitamos captar que hay personas que van a ir caminando en la presencia de Dios y las viandas en un momento son cosas que no debemos comer o debemos comer. No, el problema no es si las comemos o no las comemos. El problema es que crezcamos. El problema es que dejemos de apuntar al hermano. El problema es que no nos hacemos sensibles a la presencia de Dios.
y Dios quiere que seamos sensibles a su voz y a su presencia. Entonces, es importante que entendamos estos 3 puntos: la conciencia, el amor, que excede a todo conocimiento y nos lleva de victoria en victoria, y por supuesto, cuidado con el conocimiento que envanece. Debemos seguir la bendición y la presencia de Dios. Ojalá esta enseñanza sea de gran bendición para ustedes y que tengamos alegría cuando comemos, pero que siempre oremos antes de los alimentos, porque es importante que oremos para que lo que comamos sea limpiado y nosotros podamos tener esa limpieza de corazón. Dios les bendiga, descansen y pásenla bien.